¿Qué tal, Gabriel? Veo que sigues muy emocionado con nuestro proyecto tecnológico. Te veo muy concentrado y pensativo. ¿Qué haces? Pues Claudia, pues la verdad sí estoy muy entusiasmado con el proyecto y estaba pensando por dónde vamos a comenzar nuestro problema técnico. Es una excelente pregunta y me agrada que la hagas porque sobre eso vamos a hablar en esta sesión. El día de hoy, por cierto, ya empezó, amigo. Ah, caray, ni cuenta me había dado con lo concentrado que estaba. No te preocupes, a todo el mundo le pasa, pero demos la bienvenida a nuestras y nuestros estudiantes a esta sesión de la estrategia Aprende en Casa. En esta ocasión, nuestro tema es la planeación de nuestro proceso técnico y nuestro propósito es realizar el plan de trabajo requerido para llevar a cabo el proyecto de innovación. Y para ello contamos con la presencia del maestro Gabriel Navarrete, quien nos acompañará en esta sesión. Bienvenido, maestro Gabriel. Muchas gracias, Claudia. Gracias, jóvenes, por recibirnos en su casa. Y bueno, maestra, el propósito es desarrollar el plan de trabajo requerido para realizar el proyecto de diseño. Creo me será de mucha utilidad. A mí también. Siempre aprendemos mucho en conjunto. Pero antes de empezar, es necesario saber qué es lo que vamos a necesitar. Como siempre, les pedimos que tengan a la mano bolígrafo y su confiable libreta de apuntes para continuar anotando las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema. Además, sería importante que tuvieran colores para ir usándolos en su plan de trabajo. También los invitamos a no bajar la guardia. Sigámonos cuidando, quedándose en casa lo más que puedan, lavándose las manos varias veces al día y en caso de que salgan, mantener su sana distancia y si estornudan, cúbranse la nariz con la parte interna del brazo. Y recuerden que comer sano, así como ejercitarse, también fortalece nuestro sistema inmunológico. Ahora sí. Iniciemos entonces con nuestro tema. Bueno, pues tú te preguntabas cómo iniciar la elaboración de nuestro captador pluvial. Te decía que era una excelente pregunta, porque nos ayuda a empezar a hacer nuestro plan de trabajo. Sí, es que mira, ya identificamos la necesidad, ¿sí?, insatisfecha de nuestro estudiante, su familia y vecinos y vecinas. Identificamos el problema, delimitamos el problema técnico, buscamos información sobre las diferentes alternativas de solución. Elegimos la alternativa de solución que cumpliera con los requerimientos del problema. Representamos técnicamente nuestra solución. Identificamos las acciones generales y enlistamos los insumos y medios técnicos que usaremos. Vaya que hemos trabajado mucho. Claro, y seguro las alumnas y alumnos han hecho lo mismo junto con nosotros, ya sea siguiendo el proyecto o el que tengan con su maestra o maestro de tecnología. Pero precisamente eso hace dudar, porque pues ya con todo este camino recorrido, hoy estaríamos ya poniendo manos a la obra para construir el prototipo del captador. Pero ni te lo propuse, porque me parece algo que falta. Fíjate que me ha pasado lo mismo varias veces, porque es muy tentador que ya habiendo hecho todo eso, queramos comenzar nuestro proceso técnico y estamos muy ansiosos porque ya queremos ver nuestro producto o servicio listo y funcionando. Sin embargo, es indispensable un plan de trabajo. Tienes mucha razón. Pensándolo bien, sin un plan de trabajo podemos llegar a generar el producto o servicio que va a satisfacer la necesidad que identifiquemos, pero quizá en un mayor tiempo o utilizando espacios que no son los adecuados. Exactamente. Y ahora que dices eso, ¿qué te parece si recordamos qué es un plan de trabajo y cuál es su importancia? Será un gusto. Y ustedes allá en casa, alisten su confiable libreta de apuntes y su bolígrafo para ir anotando lo que consideran que debemos poner en el plan de trabajo para realizar el proceso técnico de elaboración de nuestro prototipo de captador pluvial.
Todo proyecto requiere un orden. No podemos empezar a trabajar si no contamos con un plan de trabajo. Debemos establecer un proceso que especifique una a una las actividades que debemos realizar. No podemos olvidar ninguna tarea. Una vez que logramos hacer la lista de actividades, organizadas de manera lógica y considerando el tiempo que nos llevará a realizarlas, el siguiente paso es delegar funciones. Esto es determinar quién va a realizar cada actividad. En esta lista, también se anota la fecha en la que se realizará la actividad, y eso nos da el cronograma de actividades. Se anota el día de inicio, el responsable y el tiempo que invertiremos en ella. ¿Cómo desarrollaron su plan de trabajo? Bueno, en primera esto es algo que viene dentro de nuestro trabajo, que se enfoca a lo que nosotros estudiamos. Y gracias a esto nos demuestran más a fondo de lo que se trata, de lo que se lleva a cabo en un cultivo. Saber cuánto tiempo se lleva a preparar este gran terreno, en la elaboración de camas, en el acolchado, en meter el sistema de riego, en ver qué tiempo tarda en crecer una planta, en fertilizarla, en regarla. ¿Por qué se debe realizar un cronograma? Bueno, esto es para saber los tiempos en que se va a hacer cada cosa, porque esto necesita un tiempo, por ejemplo, para cuándo se va a sembrar, cuándo se va a fertilizar, a trasplantar, hacer todas las cosas. Tenemos que saber cuándo se va a hacer para estar bien organizados. ¿Cómo elaborar el plan de trabajo de Albeni? El plan de trabajo nos dice qué se necesitan para las actividades. Ya tenemos lugares, actividades y materiales. Esos son los lugares donde desarrollará sus metas. ¿Qué actividad realizarán en la playa? Pescar. No, construir la balsa. Tienes razón. ¿Y qué materiales necesita? Es que todos tienen liana. A ver, dale primero. Para la balsa necesitamos troncos largos. Ya hicimos la primera actividad, sigamos con la laguna. ¿Se acuerdan qué iba a hacer en la laguna? Iba a pescar. Tienes razón. ¿Qué se necesita para pescar? Con eso hará su red. Sí, bien hecho. Sigue el techo para el refugio, que se relacione con la protección, ¿no? ¿Y qué materiales usará? Pues las palmas, de eso hacen los techos de las chozas. La última es muy fácil. Sí, en la columna del huerto hay que seleccionar las semillas que va a sembrar. Albeni tiene listo su plan de trabajo. Casi termina su proyecto. Espero que este video les haya dado muchas pistas sobre cómo empezar su plan de trabajo. Claro que sí. Yo estoy más que listo para iniciar. Pues ya tenemos claro lo que vamos a elaborar, que es un captador pluvial. ¿Qué te parece si recordamos nuevamente las acciones generales de nuestro proceso técnico? Excelente propuesta. Habíamos dicho que son medir los tramos de madera, lámina, tubo o cualquier material que vamos a recortar. Trazos de acuerdo a las medidas que se requieran y marcar líneas donde va el corte con un plumón preferentemente negro. Cortar láminas, tubos de PVC o lo que necesitamos, utilizando el arco y la cegueta, así como el exacto para cortes precisos. Unir los tubos de PVC con los codos, por ejemplo. Pegar las partes de la tubería con pegamento. Sellar las diferentes uniones de las tuberías para evitar fugas. Ensamblar las partes del bastidor y todos los elementos del prototipo. Ahora que ya tenemos estas acciones generales, tenemos que identificar las que son específicas y en qué orden van. De acuerdo. Me parece que entonces tendremos que observar el que ahora llamaremos nuestro siempre confiable esquema del captador pluvial. Me encantó ese nombre. No, nos ha orientado mucho y creo saber lo que estás pensando. Pero dinos, ¿para qué lo consideras útil? Para todo. Para crear nuestro plan de trabajo es muy útil, porque fíjate, aquí tenemos las acciones más específicas que debemos de realizar
Oye, muy bien identificadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es nuestro prototipo. Es colocar la canaleta, instalar la tubería, elaborar el filtro A, elaborar el filtro B y elaborar el filtro C. Instalar el contenedor de agua filtrada e instalar el sistema de retorno. Exacto, Claudia. Ahora lo que nos faltaría agregar sería 1. Construir la maqueta del inmueble. 2. Colocar la canaleta. 3. Instalar la tubería. 4. Preparar la base para la instalación del separador de primeras lluvias. 5. Elaborar el separador de primeras lluvias. 6. Elaborar el filtro A. 7. Elaborar el filtro B. 8. Elaborar el filtro C. 9. Instalar el contenedor de agua filtrada. 10. Instalar el sistema de retorno. Uf, vaya que tenemos mucho que hacer en nuestro proceso técnico. Ya tenemos estas acciones, pero podemos desglosarlas todavía más para hacer nuestro diagrama de Gantt, que nos va a ayudar muchísimo a organizar nuestro proceso. De acuerdo. Es una herramienta muy útil para planear y llevar a cabo un proyecto, ya que te ayuda a organizar tus acciones y a aprovechar el tiempo al máximo. Por eso, en él siempre debemos incluir acciones o tareas específicas que deben realizar, responsables de cada tarea y estimación del tiempo en cada tarea. Siempre debemos de fijarnos en que todas las acciones o tareas vayan ordenadas y relacionadas entre sí y que los tiempos sean los más ajustados a la realidad, porque a veces solo ponemos unas cuantas horas o acciones que requieren días. Muy cierto. Y como el diagrama nos sirve para dar seguimiento a nuestro proceso, es importante ser preciso en los tiempos. Incluso es recomendable que dejemos un poco holgados los tiempos cuando es posible, previniendo cualquier imprevisto que retrase o nos retrase por alguna razón. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos desglosando las acciones o tareas que deben de ir en nuestro diagrama? Con todo gusto, sobre todo porque te tengo una sorpresa. Mientras hemos estado hablando, las he ido pensando y segurito tú también. Lo sabía, por eso te he visto tan pensativo. Creo que podemos anotarlas en un formato ya listo para colocar todos los elementos que requerimos. Me parece muy bien. Comencemos entonces por las acciones o tareas que llevaremos a cabo. Descripción del proyecto. Número 1. Construcción de la maqueta del edificio. Marcado y corte de los tramos de madera de acuerdo con las medidas del prototipo con arco con cegueta. Ensamblado del bastidor con tornillos. Atornillar con desarmador de cruz. Colocación de lámina y perforado de orificios con taladro y broca de concreto para su fijación. Fijado de lámina con herrajes específicos para su montaje. Apretar, atornillar con pinzas y perico. Colocación de tableta de madera con tornillos, utilizando desarmador específico al tipo de tornillo. 2. Colocación de canaleta. Marcado y corte transversal del tramo de PVC con arco con cegueta, considerando las medidas de nuestro prototipo. Fijación de la canaleta con abrazadera tipo uña en la medida especificada, utilizando tornillo tabla roca. Prueba del desnivel de la canaleta con la prueba de la canica. 3. Instalación de la tubería de bajada. Colocar y pegar el codo de bajada del lado identificado con la caída de agua utilizando pegamento para PVC. Cortar un tramo de 5 centímetros de tubo PVC del grosor de la canaleta para su colocación como reducción con arco con cegueta. Colocar y pegar la reducción de la tubería de bajada utilizando pegamento para PVC. Corte de los tramos de tubería de bajada de acuerdo con las medidas de nuestro prototipo y considerando el primer separador de primeras lluvias con arco con cegueta. 4. Preparación de base para el separador de primeras lluvias. Ubicar la zona donde quedará el separador de primeras lluvias y marcar con plumón la altura sobre muro en el prototipo.
Marcar con plumón y perforar los orificios con taladro y broca para la colocación de las ménsulas. Fijar las ménsulas en la posición indicada con tornillo y atornillar con desarmador de cruz. Colocación del depósito que fungirá como separador de primeras lluvias para completar la tubería. Fijar con abrazadera tipo uña la tubería de bajada faltante tanto antes y después del separador de primeras lluvias. Prueba de la caída de agua para comprobar que no existan fugas. En caso de haberlas, se procede a colocar silicón de uso general en el área de fuga, esperar su secado y comprobar nuevamente. 5. Elaboración del separador de primeras lluvias. Montaje de coples de PVC y llave de fuga. Colocación de malla tipo mosquitero dentro del contenedor. Fijación pegado con silicón de uso general. Revisión de fugas y en caso de haberlas, ajustar coples o sellar la fuga con silicón de uso general. 6. Elaboración del filtro A. Preparación del recipiente colocando la grava y arena en las cantidades adecuadas al contenedor. Corte de los tramos de tubería de interconexión de acuerdo con las medidas de nuestro prototipo y considerando las especificaciones del material utilizado con arco con cegueta. Pegado de tubería con pegamento para PVC considerando el esquema del diseño de nuestro prototipo. Colocación de los coples y armado de tubería de acuerdo al esquema del prototipo. 7. Elaboración del filtro B. Preparación del contenedor colocando la grava y arena en las cantidades adecuadas al contenedor. Corte de los tramos de tubería de interconexión de acuerdo con las medidas de nuestro prototipo y considerando las especificaciones del material utilizado con arco con cegueta. Pegado de tubería con pegamento PVC, considerando el esquema del diseño de nuestro prototipo. Colocación de los coples y armado de tuberías de acuerdo al esquema del prototipo. 8. Elaboración del filtro C. Preparación y colocación de las reducciones adecuadas a la base para el cartucho del filtro C. Corte de los tramos de tubería de interconexión de acuerdo con las medidas de nuestro prototipo y considerando las especificaciones del material utilizado con arco con cegueta. Pegado de tuberías con pegamento para PVC, considerando el esquema del diseño de nuestro prototipo. Colocación de la base del filtro C de acuerdo al esquema del prototipo. Instalación y montaje del cartucho en la base del filtro C. 9. Instalación del contenedor para agua filtrada. Preparación de coples para el montaje del contenedor de agua filtrada. Corte de los tramos de tubería de interconexión de acuerdo con las medidas de nuestro prototipo y considerando las especificaciones del material utilizando con arco con cegueta. Pegado de tubería con pegamento para PVC, considerando el esquema del diseño de nuestro prototipo. Prueba de funcionamiento y comprobación de fugas. En caso de existir alguna, se procede a sellar con silicón de uso general, esperar secado y probar nuevamente. 10. Instalación del sistema de retorno. Corte de tramos de tubería en las medidas específicas del prototipo para la subida del agua al depósito superior utilizando el arco con cegueta. Colocación y pegado de coples con pegamento para PVC siguiendo las especificaciones. Ensamblar la tubería a la bomba con los coples específicos del prototipo. Prueba de funcionamiento y comprobación de fugas. En caso de existir alguna, se procede a sellar con silicón de uso general. Esperar secado y probar nuevamente. Como dije antes, vaya que tenemos muchas acciones por realizar. Ahora que ya las tenemos listas, necesitamos agregar los nombres de los responsables, pero no sé si poner los de las maestras y maestros que participarán en el proceso técnico durante las sesiones o de quienes colaborarán con nuestra estudiante, la que nos compartió su problema técnico. Déjame ver. Es que creo que nuestra estudiante no nos comentó nada sobre quiénes participarán. Uy, creo que yo tampoco tengo nada, pero no hay que desanimarnos. Estoy pensando que como nosotros vamos a ayudarle a construir su prototipo, podemos colocar los nombres de las y los docentes que van a realizar las diversas acciones en las siguientes sesiones.
Me parece muy bien. Y nuestra estudiante puede acercarse a cualquiera de nosotros y nosotras si requiere apoyo cuando haga su propio diagrama. Me gusta la opción que planteas. Entonces pongamos manos a la obra e incluyamos los nombres de las y los responsables de las acciones o tareas. Entonces, propongo a la maestra Sandra y al maestro Jorge para que construyan la maqueta del inmueble, coloquen la canaleta, instalen la tubería y preparen la base para la instalación del separador de primeras lluvias. Me parece excelente opción porque ambos tienen conocimiento y muchas habilidades para realizar estas acciones. Considerando esto mismo, ¿qué te parece si David y Enrique hacen las acciones siguientes? Recuerdo que ellos se han documentado mucho sobre los filtros y que hasta los han instalado en sus casas. Oye, sí, excelente propuesta. Entonces, que ellos elaboren el separador de primeras lluvias, los 3 filtros e instalen tanto el contenedor de agua filtrada como el sistema de retorno. Vamos muy bien, Gabriel. Ya tenemos las acciones y los responsables. ¿Qué tal van allá en casita? ¿Están avanzando en su diagrama junto con nosotros? Seguramente sí. Así que ahora es momento de anotar los tiempos en los que se realizará cada tarea, considerando el número de días que podríamos dedicar normalmente, es decir, fuera de estas sesiones de Aprende en Casa, en las que realizaremos el prototipo. ¡Claro! Eso es muy útil porque les ayudará a incluir los tiempos que ustedes consideren que pueden tardarse. Lo ideal es anotar cuánto nos tardaremos en cada acción desglosada, ya sea en días o en horas. Una manera muy sencilla de hacerlo es colocar los días de la semana hacia la derecha e ir sombreando con colores los días que se tardarán en las diferentes acciones. Así es. También es ideal poner el mes y el número de día en el que realizaremos cada acción o tarea. Así nos podemos poner una meta muy clara sobre cuándo lo llevaremos a cabo y en qué momento entregaremos el producto o servicio. Sobre todo en el caso de los proyectos tecnológicos. Esto es sumamente importante, pues tienen fecha de entrega con su maestra o maestro de tecnología. En nuestro caso, podemos colocar la duración en días de cada bloque de acciones y sombrear con colores diferentes. De este modo podremos tener claro cuánto tiempo debemos dedicar, independientemente de la fecha en que iniciemos y terminemos. Así es. Entonces, veamos. Construir la maqueta del inmueble podemos asignarle 3 días y lo marcamos con amarillo. Colocar la canaleta, también 3 días y lo marcamos en verde clarito. Instalar la tubería se podría hacer en 3 días, que marcamos en lila. Y preparar la base para la instalación del separador de primeras lluvias, igualmente en 3 días, que se vean marcados en azul. Me parece muy adecuado los tiempos. Y ahora vamos a ver los de elaborar separador de primeras lluvias. Puede llevar 2 días, que marcamos en rojo. Elaborar el filtro A igualmente requerirá 2 días, que marcamos en azul de tono diferente al anterior. Elaborar el filtro B seguro llevará 2 días marcados en gris. Y elaborar el filtro C necesitará otros 2 días marcados en verde de otro tono. Finalmente, debemos designar los tiempos de los 2 últimos grupos de acciones. Vamos a ver. Instalar el contenedor de agua filtrada requerirá dedicar los 3 días que marcamos en morado. E instalar el sistema de retorno tomará 4 días que también marcamos en morado. Así que haciendo cuentas, nuestro proceso técnico tendría una duración de 28 días trabajando de lunes a viernes. Exacto. Y algo que es muy importante es que en todo el proceso se incluyan las acciones de control, es decir, aquellas que ayudarán a que el producto se elabore de acuerdo con lo planeado y, si fuera necesario, identificar y corregir los errores o problemas que vayan surgiendo. Muy cierto. En nuestro diagrama se presentan varias como prueba del desnivel de la canaleta con la prueba de la canica, prueba de la caída de agua para comprobar que no existan fugas. Estas se presentan en diferentes momentos del proceso técnico para regular que todo salga según lo diseñado. Bueno, pues ya tenemos nuestro diagrama de Gantt.
o también conocido como cronograma. Nada más nos falta definir dónde realizaremos todo el proceso técnico. Lo más adecuado es hacerlo en un lugar específico. Para ello, como actualmente estamos en casa, es necesario acondicionar un espacio que tenga ciertas características como iluminación natural para poder trabajar durante el día, contar con una mesa fija para colocar los materiales y medios técnicos que se usarán, así como con alguna superficie sólida para apoyarse al momento de hacer los cortes. También evitar que en ese lugar se consuman alimentos, pues al hacer los cortes se desprenderán fragmentos de los materiales que pueden ser dañinos si se ingieren. Además, es necesario tener limpio y ordenado el espacio donde trabajen, antes y después de realizar las diferentes acciones de su proceso técnico. Y de preferencia, jóvenes, el lugar debe ser accesible para las personas adultas que los apoyen y acompañen durante el proceso técnico. Recuerden que deben tener a la mano siempre su casco, lentes y guantes de seguridad. Pues muy bien, ya tenemos listo nuestro plan de trabajo. ¿Cómo te sientes? Excelente. Ahora ya puedo saber con toda claridad por dónde empezar. Mucho de esto ya lo había considerado, pero definitivamente 2 cabezas piensan mejor que una. ¡Excelente! ¿Y ustedes en casa cómo van? ¿Ya hicieron su plan de trabajo para su captador pluvial o para el producto o servicio que estén trabajando con su maestra o maestro de tecnología? Si todavía no lo han hecho, anímense. Les invitamos a aplicar todo lo que vimos en esta sesión y verán que les quedará muy bien. Y si ya lo tienen listo, les invitamos a revisarlo nuevamente para ver si tienen todo lo que hemos revisado. Si es necesario ajustarlo, no duden en hacerlo. Esperamos que hayan disfrutado mucho esta sesión y que les haya resultado muy útil. Ha sido un placer estar con ustedes y contigo, maestro Gabriel, aprendiendo mucho. Continúen cuidándose en casa y recuerden no salir si no es necesario. Les enviamos un abrazo a la distancia. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas